Buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta oportunidad se realizará la charla virtual realizada por el profesional Iván Ordóñez, denominada La importancia de las reservas de energía para el rebrote de las especies forrajeras. Iván Ordóñez es ingeniero agrónomo, mención suelos, magíster en ciencias, mención producción animal, de la Universidad Austral de Chile. Además posee un doctorado realizado en la Universidad de Massey, Nueva Zelanda, donde su investigación estuvo enfocada en la ecofisiología de distintas especies forrajeras. Además, Iván tiene experiencia en asesoría a ganaderos lecheros y productores de carne del sector de Río Bueno. Contarles también que nuestro especialista ingresó a INEA Campenaique en noviembre del año 2019, donde actualmente se desempeña en el área manejo y utilización de forraje. Iván, muchas gracias, bienvenido y te damos el pase de partida. Bueno, muchas gracias por asistir. Gracias, Carola, por la presentación. Y bueno, en realidad, a ver, voy a compartir pantalla primero. Está bien. Bueno, la charla es enfocada más que en las reservas de energía en los periodos de descanso, ¿no? Entonces, básicamente la importancia de los periodos de descanso en los pastizales de Magallanes, enfocados simplemente en los pastizales de acá de la región. Dentro de eso, nosotros, bueno, el manejo extensivo es un poco distinto, bueno, bastante distinto, y después vamos a ver más adelante cómo la evaluación de los sistemas de pastoreo da el manejo en sí es bastante distinto a los manejos más intensivos o más tradicionales que estamos más acostumbrados quizás a ver en otras regiones. Y la idea y la dificultad es básicamente de los manejos, ya sea independiente, si estamos hablando de manejo intensivo, es cómo llevar la investigación, en tanto desde el nivel de planta, a nivel de fisiología de cultivo, a nivel de suelo, química, biología física o el propio recurso hídrico, cómo llevamos todo eso adicional al potrero. Que básicamente todo esto nos compone lo que se denomina el agroecosistema. Dentro de esto, esta charla básicamente nos vamos a enfocar en... no está funcionando. Básicamente en los conocimientos básicos que tenemos actualmente de lo que es la fisiología de la planta y cómo esto lo podemos llevar al potero, ¿ya? Hay muchas otras áreas como lo que conlleva lo que es un agroecosistema, pero eso va para, yo creo que para otras charlas. Entonces, cada parte de estas ciencias de esta ciencia o áreas que estoy nombrando aquí, nos va a incrementar. Cuando logramos un aumento en el conocimiento, vamos respaldando ciertos manejos y vamos modificando, afinando mucho nuestras decisiones al momento de llevarlo al potrero, que es lo que básicamente le interesa al ganadero o a los productores envueltos en, ¿no? Lo que es lo que nos preocupa a nosotros, porque igual el ganadero en sí, o los sistemas productivos, en ciencia está enfocado también en el área social, porque todo tiene su efecto a nivel social. Y en la actualidad está bastante visto de que la intensificación de los sistemas provoca distintas perturbaciones en el ecosistema, como la erosión de suelo, pérdida de biodiversidad, uso excesivo de los recursos hídricos, que eso va a estar cada vez más en boga actualmente. La erosión de suelo, por ejemplo, la labranza, por ejemplo, acá en la región de Magallanes tenemos problemas de la erosión eólica, la pérdida de diversidad, que también acá en la región Magallanes se puede ver con la invasión de pirocela, el uso excesivo de los recursos hídricos, que si bien no hay muchos estudios con respecto a eso acá, en otros lados del mundo se ha visto que el uso excesivo de los acuíferos, por ejemplo, puede generar problemas en el futuro y bastante graves. A esto tenemos que sumarle también el tema del cambio climático, que está generando sistemas mucho más inestables y no sabemos cómo las praderas o los pastizales van a responder a esto. Tenemos que tener en consideración que el cambio climático es mucho más que un aumento de la temperatura y cambio de la distribución de agua, que es lo que está sucediendo acá. Y en otro lado, que si bien puede estar lloviendo más, pero eso está más concentrado en invierno, principio de primavera, pero en verano las probabilidades de una mayor sequía van aumentando. Esto también tenemos que agregarle el tema del CO2, o sea, el CO2 también aumenta, el cambio climático también viene con un incremento de CO2 en el ambiente, por lo tanto las plantas podrían verse cada vez
con mayor deficiencia de nutrientes. Entonces, estas son preguntas que no tenemos mucha respuesta aún, si bien hay mucha investigación con respecto a esto, aún falta, y falta bastante. Entonces, una de las respuestas que se ha visto que ha funcionado bastante bien es, claro, un incremento de la complejidad del ecosistema y aumentar o hacer ecosistemas mucho más resistentes y resilientes, ¿ya? Y para eso hay varias cosas. Por un lado, claro, está el tema de la complejidad, la diversidad, pero también está el tema del manejo. El tema de nuestro sistema productivo, cómo funciona, cuál es la frecuencia de foliación, cuál es la intensidad de foliación, cuál es la carga animal instantánea, cuál es la carga animal total de nuestro predio, son decisiones de manejo que son sumamente importantes. ¿Cuál es nuestro balance forrajero? ¿Cuánto forraje tenemos? ¿Cuál es nuestra estimación de forraje total de la estancia o del predio? ¿Cuánto forraje podemos conservar? ¿Cuánta siembra tenemos que hacer para conservar ese forraje? Entonces son preguntas que se necesitan responder para poder lograr estos sistemas productivos que sean más estables y resistentes, primero económicamente, obviamente, pero también con el mismo nivel de importancia al cambio climático y hacerlo sustentable, ¿no? Entonces, para el actual cambio climático y la actual degradación, que por efecto del sistema de la intensificación de los sistemas, quizás tengamos que actualmente quizás hacer un cambio de la perspectiva meramente productiva, sino que también hay que enfocarlo con parámetros ecológicos. Esto no viene de ahora, no lo digo yo, fuertemente agarró fuerza en los 90, donde se empezó a meter parámetros ecológicos a la agronomía y a la ciencia agronómica, lo que ha generado un cambio que ha sido constante, paulatino y se ha ido incrementando bastante en el último tiempo, donde tenemos consecuencias donde está la agroecología, por ejemplo, ya una rama de la ciencia que está actualmente bastante fuerte. Entonces, en cierta forma, no solamente el sistema productivo está mutando un poco, o sea, y en concordancia con la ciencia, para poder lograr esta mayor sustentabilidad. Entonces, la idea básicamente no solamente tirar todo el sistema hacia conservación, no, la idea es buscar un equilibrio. Y este equilibrio, por suerte, han habido aproximaciones de modelo en teoría, ya aunque todo parte de una teoría, ¿no? De cómo lograr esta mayor sustentabilidad, y en cierta forma hay 4 parámetros que son muy importantes. El primero es la biomasa. ¿Ya? La biomasa es un parámetro muy importante para un sistema sustentable, la resiliencia de ese sistema, la resistencia y la complejidad. En esta presentación lo que nosotros estamos tratando de aproximar es un poco el tema de la resiliencia y la resistencia, de cómo un sistema se recupera después de una defoliación, que es donde va el tema del periodo de descanso, ¿no? Lo interesante de este parámetro de sustentabilidad es que integra estos 4 conceptos, y lo que se puede ver es que una producción muy intensiva según este modelo no es sustentable, o también una subutilización del recurso natural también no es sustentable. Lo que nosotros estamos buscando es algo, ojalá, que esté en el medio. Voy a buscar no sé si hay algún puntero, Eli. Si hay un puntero, ahí está, lo pillaste. Entonces, claro, tenemos una producción altamente intensiva. Si bien tiene alta producción de biomasa, no es sustentable de acuerdo a los parámetros estos parámetros de resiliencia, resistencia, complejidad. Una pradera degradada que por X motivo, puede ser por subutilización, o por poco input de fertilizantes, por ejemplo, también no es sustentable, porque puede tener mucha resiliencia, puede tener mucha biodiversidad, pero desde el punto de vista de producción de biomasa no es lo óptimo. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es, dentro de nuestros sistemas productivos, es buscar un punto medio, donde podamos decir de que tiene una razonable producción de biomasa y una razonable diversidad y complejidad, que podamos lograr llegar a este punto. Ahora, el sistema pratense nosotros tenemos, este gráfico es bastante interesante porque básicamente nos indica cómo la condición puede ir cambiando de acuerdo al uso que le estamos dando, ¿ya?
Entonces nosotros tenemos que, si nos movemos hacia a la derecha del eje, la condición va a ir disminuyendo y van a ir apareciendo las especies invasoras y las crecientes tipo 2, que son las especies más indeseables, se podría decir. Entonces, para lograr una buena condición, ya que queremos estar en este lugar, es muy importante y es necesario ajustar los criterios, el uso de nuestros recursos acorde al crecimiento de la pradera. Y aquí es donde entra la fisiología de las plantas, o el funcionamiento de una planta tipo, en este caso de las gramíneas, pero el concepto general básicamente se repite para todas las plantas y tiene diferencia entre las especies y entre las familias de las especies, claramente. Pero básicamente todas las especies funcionan de esta forma, tienen un área fotosintética, el sol genera la energía a través de la clorofila, ¿no es cierto? La clorofila transforma la energía lumínica en energía química, y esto le permite a la planta, a través de la fotosíntesis, generar los carbohidratos. Entonces los carbohidratos después son destinados a distintos tejidos de la planta, se dirigen hacia la raíz, ¿no es cierto? Hacia la raíz, crecimiento de raíces, crecimiento de hoja, o al almacenamiento de los carbohidratos solubles. Entonces, ¿qué es lo que sucede con una defoliación? Que es lo que la planta utiliza esos carbohidratos solubles para generar el rebrote, ¿ya? Y el rebrote, visualmente, lo primero que se ve y lo primero que hace la planta es hacia la hoja, ¿ya? Y si nosotros empezamos a complejizar un poco el sistema, que es lo que sucede, que cada vez se está complicando bastante más en tomar la decisión, porque nosotros, al menos por ahora, o sea, lo que nosotros sabemos, esta planta, este es un caso tipo gramínea, pero puede ser aplicado a una alfalfa también, o un trébol blanco, ¿ya? Un trébol rosado. Entonces, conserva sus carbohidratos de energía, carbohidratos solubles, en la primera 5 centímetros, por ejemplo, y después de la foliación esto empieza a disminuir porque empieza a aparecer la primera hoja. Entonces, lo que nos dice esto, que la utilización de los carbohidratos solubles primero hacia la hoja, para poder generar de nuevo el área fotosintética, y que la planta pueda recuperar la capacidad fotosintética para sustentarse por sí sola. Después que esto sucede, sigue una recuperación de los carbohidratos, y posterior a eso uno puede determinar, en teoría, cuándo podría ser el momento ideal de defoliación, cuando los carbohidratos están totalmente repuestos. Pero nosotros sabemos, y se ha visto ya en varios trabajos, que la hoja, si bien sabemos que es la primera prioridad, y al parecer los carbohidratos de reserva en las especies que se han evaluado sería la segunda prioridad, la producción de macollo y raíz estarían intercambiándose entre tercera y cuarta prioridad dependiendo de la especie. ¿Qué nos dice esto? Que la raíz es tiene una prioridad posterior a los carbohidratos de reserva. Esto se ha visto en varias especies. Entonces, ¿qué nos dice? Nosotros, si defoliamos, que si bien los carbohidratos de reserva pueden estar resueltos, ya la priorización de la planta no ha llegado hacia la producción de raíces todavía. Entonces, dependiendo de nuestra frecuencia de foliación, nosotros vamos a estar afectando la distribución de los recursos de la planta. Si defoliamos muy temprano, si bien, aunque los carbohidratos de reserva se hayan recuperado, probablemente la producción de raíz no va a ser la óptima, o la producción de macollos, que es básicamente la reproducción vegetativa de la planta. Entonces, el periodo de descanso que nosotros le damos al pastizal es sumamente importante para poder recuperar, el tejido fotosintético, el carbohidrato de reserva, pero también permitir una producción de raíces que le permita a esa especie después poder sobrevivir durante el periodo de estrés hídrico que viene acompañado especialmente ahora con el cambio climático, que se estima que podría ser más severo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, un poco, la defoliación es muy frecuente, podría generar, o dependiendo de la frecuencia que se hagan, la no recuperación del tejido fotosintético, o la no recuperación de los carbohidratos de reserva, o la producción de macollo o producción de raíces. Entonces, por lo tanto, este tiempo de descanso en un pastizal entre pastoreos es sumamente importante para permitir que ojalá esto no suceda. Especialmente en las condiciones de Magallanes. Nosotros tenemos las condiciones de Magallanes que son altamente demandantes de agua, tienen una evapotranspiración altísima por el tema de la humedad relativa bastante baja. En verano alcanza incluso, por ejemplo, en Tierra del Fuego hasta el 30-40% de humedad relativa, lo que es bajo. Significa que el ambiente está demandando mucha agua.
los vientos que hay acá van incrementando esta demanda de agua, entonces son especies y son sistemas que deberían usarse con criterios enfocados también en la pradera más que el animal, o quizás buscar también un término medio dentro del manejo que se hace tradicional acá. Esto se ha visto ya, el tema de la recuperación en varias especies, ¿no es cierto? Y una, en este caso específico de esta especie forrajera de bromos valdivianos, que crece, es nativa del sur de Chile. Se puede observar que si las defoliaciones son muy frecuentes, no hay una tasa de crecimiento notable en cuanto a la raíz, ¿ya? Y esto refuerza un poco lo que estoy diciendo ahora, de que si a medida que nosotros esperemos el momento correcto de defoliación, nosotros vamos a estar incrementando el crecimiento radicular, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa no simplemente desde el punto de vista productivo de biomasa de la planta en sí, sino que desde el punto de vista de la sobrevivencia y persistencia de la especie. Ahora, ¿cómo llevamos esto al potrero, no? Porque ahora viene lo complejo, cada vez se va volviendo un poco más complejo cuáles son las decisiones a tomar. En Magallanes, o en general los sistemas extensivos, tenemos distintos tipos de pastoreo. Ya está el pastoreo continuo, pastoreo rotativo diferido, descanso diferido, y se ha experimentado con pastoreo de alta intensidad, baja frecuencia, y baja intensidad, baja frecuencia, ¿ya? Cada vez hay no sé si hay mucha bibliografía, pero sí hay acercamientos bastante interesantes, especialmente de los colegas argentinos, ¿ya? Y de Estados Unidos también hay trabajos de largo plazo bastante interesantes que no se le pueden quitar la vista, ¿no? Siempre es bueno leer bibliografía independiente de lo antiguo que sea. Entonces, desde el punto de vista de manejo extensivo, el pastoreo continuo presenta muchas ventajas, como por ejemplo la producción genera una mayor producción animal, lo que debido a la mayor selectividad de especies. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Incrementa la heterogeneidad de un potrero, ¿no? Y es ineficaz, está visto que es ineficaz para evitar la invasión de las especies. Por ejemplo, acá en el Magallanes tenemos el tema de la Locera. El rotativo diferido, eso es básicamente que a un potrero, por ejemplo, están los 3 potreros ahí, a un potrero se le dedica una temporada de descanso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este pastoreo? Se ha visto que estabiliza y mejora la condición, ¿no es cierto? Se puede generar un descanso en los sitios que fueron pastoreados, y la producción es muy similar a un pastoreo continuo, lo que es bueno, ¿ya? Esto es como un tipo de pastoreo rotativo, pero vas eligiendo los sitios que tú quieres descansar en ciertos periodos. La desventaja, obviamente, que no disminuye la selectividad, y dependiendo del sistema y de la intensidad de pastoreo o las condiciones como lo dejamos, la frecuencia de los descansos o el tiempo de descanso puede ser insuficiente. El descanso rotativo ya son descansos bastante más prolongados, ¿ya? Y permite una buena recuperación de los sitios, pero significa, algunas veces esto ha tenido, y se ha visto en experimentos, que ha tenido, algunas veces el daño es tanto porque estamos excluyendo un sitio o varios sitios por mucho tiempo, lo que generaría incrementar la carga animal de otros sitios, ¿ya? Lo que podría generar problemas, mayor intensificación del uso de los recursos, lo que en definitiva, posterior al pastoreo, los campos se dejarían en mala condición. También está el pastoreo rotativo, ¿no es cierto?, de alta intensidad y baja frecuencia, que permitiría, claro, se ha visto que permitiría la carga animal, aumentaría el vigor y la cobertura de las especies, pero por otro lado tendría efectos negativos sobre la producción animal por la alta presión, y en este caso, como nuestro producto es carne, el animal no podría consumir lo suficiente para poder incrementar el peso por animal, porque si bien la producción por hectárea es un buen parámetro, lo que a nosotros también nos interesa es la producción por animal, ¿no es cierto? Y se ha visto que como son altas cargas, alta intensidad, generaría efectos negativos en parámetros físicos del suelo. Y ahí donde este sistema empieza a fallar, cuando son altamente intensos en estos sistemas tan frágiles. Y también otro que es de baja intensidad y baja frecuencia, que es básicamente el mismo sistema, pero en este caso la gran desventaja de este sistema es que se necesitaría una gran cantidad de potreros y una gran cantidad de mano de obra, algo que es bastante difícil para
para la región, y creo que, según, bueno, ahí está la cita del libro de Borrelli y Oliva, que en realidad este sistema no se ha visto que genere muchas ventajas sobre el otro sistema. Ahora, en cuanto a, para generar un poco de discusión, por un lado, nosotros, como con esta introducción que le hice en cuanto a la fisiología de las plantas y todo el tema, se ha visto que concuerda muy bien con la respuesta después de la pradera pastizal. Tenemos que tener en cuenta que la respuesta fisiológica de un individuo, al final la respuesta fisiológica de la pradera o del pastizal es la sumatoria de la respuesta fisiológica de los individuos, ¿ya? Entonces, desde este punto de vista, si se determina que ciertos descansos son necesarios para una especie pueda incrementar su persistencia, lo más probable es que a nivel de comunidad esto se pueda ver reflejado en la pradera o en el pastizal. Se ha visto, y esto es una de las conclusiones que se han generado en muchos trabajos con respecto al pastoreo, que por Priske, bueno, es el propio libro de Borrelli y de Gammon, se ha visto con experimentos de larga data, o sea, estoy hablando de experimentos de 5 a 10 años, que si bien el pastoreo continuo generaría una mayor heterogeneidad, porque una mayor selectividad de especies, quizás sigue siendo, al parecer, el manejo el más apropiado, debido a que ellos consideran que la carga animal es el parámetro de mucho mayor relevancia. Y se ha visto también que, obviamente, cuando son pastoreos de baja intensidad o baja frecuencia o con periodo de descanso, va a permitir la recuperación del pastizal, debido a lo que conversábamos anteriormente, el tema de permitir que la planta pueda recuperar su carbohidrato y pueda generar raíces. Esto permitiría una mayor resiliencia durante el periodo de estrés. Nosotros hemos visto de que una mayor intensidad, independiente de que los carbohidratos se puedan estar restablecidos en momentos de estrés, como hay una menor producción de raíces, podría afectar a la planta. Y obviamente lo que habíamos hablado anteriormente, que los pastoreos muy intensos generarían un efecto negativo sobre el animal y sobre las propiedades del suelo, ya que son estos manejos que se están haciendo ahora con alta intensidad, probablemente tengan efectos sobre el suelo definitivamente en todo ecosistema. Pero, como ya les decía anteriormente, el estudio a largo plazo, como les decía, de 10 años, al final lograron una conclusión que, independiente del sistema de pastoreo que tengamos, ya sea rotativo, de baja frecuencia, continuo o pastoreo diferido, que personalmente es que yo les pongo la ficha acá en la Patagonia con tiempo de descanso de cada potrero, independiente del manejo que nosotros elijamos o que ustedes elijan, lo más importante es la carga animal. Ese es uno de los parámetros que en ganadería extensiva es lo que determina básicamente la salud de nuestro ecosistema. Entonces, pero para poder hacer eso se necesitan hacer balances forrajeros. Han habido varios programas acá en la región, especialmente el último, el PTI, que hizo la aproximación bastante interesante de poder hacer estos balances forrajeros. Y creo que es la herramienta para poder generar una mayor sustentabilidad del ecosistema. Entonces, en cierta forma, ahora, esto desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de la planta, cualquier sistema que permita los descansos también va a ser algo positivo dentro del sistema para poder regenerar la pradera o el pastizal posterior al pastoreo. Entonces, ahora, nosotros estamos hablando en este caso de del sistema pastizal en general, pero si estamos hablando de Las Vegas, por ejemplo, Las Vegas son sitios de altos potenciales productivos y donde probablemente el sistema de pastoreo rotativo podría funcionar mucho mejor debido a las tasas de crecimiento que tienen estos sectores. Aún así, altas intensidades tendrían que ser aún vistas para ver problemas a la compactación o a las propiedades hidráulicas del suelo posterior al pastoreo, que son las cosas que a nosotros nos preocupan en Campenaiki, y por lo tanto se están haciendo ensayos con respecto a eso. Dentro de eso, también es importante señalar que experimentos de sistema, y como fue dicho en ese trabajo de Heidi de 1984, son bastante complejos llegar a conclusiones y quizás sea una de las razones por la cual estos trabajos a larga data de sistemas pastoriles no entregan
una respuesta tan clara, porque se están intercambiando muchas variables. Pero hasta ahora lo que sabemos, y creo que quede esto en el sistema, que los periodos de descanso son positivos para la planta, para recuperar el ecosistema, para poder permitir una recuperación un rebrote de la especie, permita que produzca raíces, puedan pasar los periodos de estrés con una cantidad de raíces importante y que la carga animal sería el parámetro independiente del sistema, del sistema del manejo, del sistema de pastoreo. La carga animal es un factor que nosotros deberíamos tener en cuenta. Eso. Muchas gracias. Gracias, Iván. Muy buena respuesta. Muchas gracias a todos. Nos encontramos entonces en la próxima charla. Que estén muy bien. Gracias. Chao, Iván. Chao, Elizabeth. Muchas gracias, hasta luego.